4:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta mañana en la lección de escuela sabática vamos a aprender los conceptos falsos, equivocados, erróneos que tenemos para no cumplir la misión. Y para eso debemos revisar el libro de Jonás capítulo 2, versículo 1 al 3 y también en los versículos 7 al 10. ¿Qué aprendemos aquí? En las culturas del tiempo de Jonás, los paganos seccionaban el territorio para sus dioses o para los dioses. Por ejemplo, ellos consideraban que el mar era un territorio de los demonios. De hecho, el libro de Apocalipsis precisamente hace alusión a ese tipo de tema, que el mar significa obviamente algo demasiado peligroso. De allí también que se nos presenta la idea que en el cielo no va a existir el mar. Bueno, entonces los paganos tenían la idea de que, por ejemplo, si usted vive en Coatzacoalcos, allí domina un dios. Si usted vive en Colombia, allí domina un dios. Si nosotros vivimos aquí en México, aquí domina un dios. Bajo ese paraguas, la gente se relacionaba entre sí. Cuando Jonás sale de la tierra de Israel y sube al barco y empieza a navegar hacia Tarsis y la tormenta se levanta, ¿qué es lo que la gente empieza a decir? Clamen a sus dioses, oren a sus dioses. O sea, quizás su Dios tenga un poco más de poder que el que tenemos nosotros, y más en el mar donde dominan los demonios, en el mar donde no hay un Dios que tenga el control. Ahora, considere, hablando del mar, ¿por qué cree usted que que más bien los discípulos se sorprendieron cuando Jesús pudo controlar el mar? Precisamente los discípulos dijeron: ¿y quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Bueno, por eso es que estos marinos están muy preocupados, porque saben que en el mar nadie los puede salvar. Nadie los puede salvar. Ellos tenían algo muy, pero muy presente. Estaban seguros de algo ellos, de que ellos iban a morir. Sin embargo, a pesar de que ellos están listos para morir, seguros que van a morir, el jefe de la embarcación empieza a dialogar con un hombre llamado Jonás. Y le pregunta: hey, ¿tú qué haces allí? ¿Por qué estás durmiendo? Jonás se levanta sin saber qué está pasando a su alrededor. Y entonces el jefe le dice: ¿sabes qué? Clama a tu Dios, porque quizás tu Dios nos pueda ayudar. Echemos suerte, dicen los demás marineros. Echemos suerte para saber quién es el culpable de este gran problema en el que estamos inmersos. Y Jonás, sin decir nada, acepta que echen suerte sobre todos, y la suerte cae sobre él. Y le preguntan: ¿qué has hecho? Miren, yo soy el culpable. Esto se va a arreglar si me echan al mar. Échenme al mar. Yo soy el responsable de esto. El fin o la continuación, usted la sabe. Jonás es echado al mar y Dios envía un pez que lo salva. Pero el primer problema que nosotros tenemos aquí, de acuerdo a nuestra lección, el primer inconveniente que nosotros tenemos es tener conceptos equivocados sobre Dios. Tener equivocados conceptos sobre Dios. Ese es otra excusa para no cumplir la misión. Yo no sé qué concepto puedas tener tú de Dios, pero es probable que Jonás se haya contagiado de esa creencia que les acabo de explicar, el creer que Dios solamente domina en determinado territorio. Es probable que por eso Jonás quisiera huir del territorio de Israel, porque es probable que se sintiera contagiado de que, bueno, Dios solamente domina en Israel, pero si me voy a otra ciudad, allí Dios no tiene el poder. Pero Dios, que amaba tanto a Jonás, le demostró que no solamente Dios es el Dios de Israel o Dios en Israel, Dios es Dios en el mar, Dios es Dios
en el valle, Dios es Dios en la selva, Dios es Dios donde quiera que estés. El salmista dice, si me fuera a lo profundo del mar, allí estás. Si me voy a otro lado, allí estás. Donde quiera, allí está Jehová nuestro Dios. Entonces, un concepto falso es considerar que Dios no es Dios en todos lados, pero Dios es Dios donde quiera que nosotros estemos. Finalmente, aquí tenemos un concepto falso que es aquel que nosotros hemos conversado ya en temas anteriores. Y quisiera leer de manera textual qué es lo que plantea nuestra lección. Dice, otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Es creer que el éxito depende de nosotros mismos. Y lo hemos explicado, y lo hemos conversado. Hemos dicho que el éxito en la misión no consiste en nosotros. Nosotros no podemos salvar a un alma. Así como Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador con respecto a la misión. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar con respecto a esto, nos sentimos muy, pero muy frustrados. ¿Por qué frustrados? Porque nosotros decimos que no tiene caso que nosotros demos un estudio bíblico, que no tiene caso que nosotros continuemos visitando un hogar, una casa, porque nunca se va a entregar a Dios, porque nunca se va a bautizar, porque nunca va a entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desanimados? Y dejamos de dar ese estudio bíblico, de visitar, porque vemos a las personas totalmente indiferentes. Las vemos totalmente indiferentes. Pero salvar a una persona no es nuestro problema. No podemos salvar a una sola persona no la podemos salvar. Y Jonás tampoco podía salvar a Nínive. Nuestro llamado no es obrar la salvación. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. ¿Cuál es mi misión? Lo hemos dicho durante estos días. La misión de Jonás tan solo era caminar y gritar, Nínive de aquí a 40 días va a ser destruida. Esa era la misión. Nuestra misión es tan solo decir, no te rindas, aún hay esperanza. No te rindas, aún hay esperanza. Las personas van a aceptar la invitación. Las personas quieren escuchar una invitación de Dios. Y las personas van a aceptar a Cristo Jesús. No por ti, sino por Dios. Las personas son transformadas no por nosotros, sino por Dios, porque Él es el que quiere salvar a los seres humanos. Finalmente, familia, no solamente Dios salvó a Nínive, ese es un punto bien importante. No solamente Dios le demostró a Jonás que Él es Dios en la tierra, sino que también es Dios en el mar. Dios no solamente le demostró a Jonás que es Dios en Israel, que Dios es Dios en cualquier lado. Pero lo más sorprendente no fue que Dios salvara a Nínive. Lo más sorprendente es que Dios salvara a Jonás. Eso es lo más sorprendente aquí. Que Dios no solamente quiere salvar a los ninivitas, que Dios te quiere salvar a ti. Eso es lo más sorprendente. Familia, eso es lo más sorprendente. Que Dios quiere salvarte a ti. Dios busca salvarte a ti. Es extraordinario el amor de Dios. Es extraordinario el amor de Dios. En esta historia de Jonás vemos un amor apasionado por Dios, de Dios por salvar a los seres humanos. Insisto, Dios no solo salvó a los ninivitas, también salvó a Jonás. Por lo tanto, qué extraordinario es saber que Dios nos ama, que Dios ama a todos los seres humanos, los quiere salvar a ellos, pero sobre todo, que Dios te quiere salvar, que Dios te quiere salvar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a creer que donde quiera que tú vayas, allí está Dios.
Número 2, que Dios también es el que salva, el que modifica, el que restaura, el que cambia la vida de los seres humanos. Nuestro rol es solo cooperar con la salvación. Nuestro rol tan solo es cooperar con Dios y decirles, no te rindas, aún hay esperanza. Y repito, lo más sorprendente no es que Dios cambie a otras personas, que salve a otras personas. Lo más sorprendente es que Dios te pueda salvar a ti. Que Dios te